Gracias sea a Dios por eso, hermanos. Amén. Bien, queridos hermanos, como hemos venido durante estas semanas, ¿verdad? Y hablando sobre el ministerio de predicación, ¿verdad? Todos aquellos que anhelan, que desean y que sienten ese llamado para el ministerio de predicación, pues hemos estado hablando y dando estos puntos esenciales, ¿verdad? Que todo predicador debe conocer y tener en cuenta. Amén. Amén. Bien, como yo sé que más bien veo las mismas caras que estuvimos ayer, ¿verdad? Entonces yo les vuelvo a preguntar, ¿no? Como para hacer un recordatorio de qué nos hablaron ayer, queridos hermanos. Por favor, hermanos, no todos a la vez, uno por uno, por favor. Amén. Amén. Yo sé, yo los vi, tomaron apuntes, yo estaba sentado allá atrás y vi que estaban atentos, tomaron apuntes, hasta con el teléfono, ¿verdad? Tomaron fotos de todo lo que proyectaban los hermanos allá arriba, ¿verdad? Entonces, una vez más, queridos hermanos, ¿de qué nos hablaron ayer, verdad? Obvio sobre el ministerio de predicación, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los puntos o el punto principal que nos habló el hermano Elías ayer? Amén. ¿Cómo profundizar el mensaje? Amén. Nos hablaron sobre cómo profundizar el mensaje. Amén. Entonces el hermano nos decía que como predicadores o el predicador necesitamos de ciertas herramientas, técnicas especiales que puedan facilitar nuestra labor. O sea, estas herramientas o técnicas nos hacen más fácil, dice, poder desarrollar el mensaje. Entonces el hermano Elías nos habló de 5 puntos. Amén. ¿Cuál es la primera, queridos hermanos? Amén. La semántica, ¿verdad? Y la segunda, la etimología. La tercera, griego o hebreo. Amén. Cuarto, el contexto, ¿verdad? Y quinto, la visualización, ¿verdad? Ya no vamos a entrar en detalles, simplemente para hacerles un recordatorio, ¿verdad? De todo lo que nos hablaron el día de ayer. Amén. Entonces, queridos hermanos, para seguir con esto, con estas charlas o esta formación, hoy en día vamos a hablar sobre la clasificación del mensaje. Amén. Amén. ¿De qué vamos a hablar, hermanos? Clasificación del mensaje. Ok. Al hablar de clasificación del mensaje, hermanos, esto lo vamos a entender, ¿verdad? O lo vamos a definir, ¿verdad? Como el tipo de predicación que vamos a emplear. O sea, no es lo mismo animar a los decaídos que corregir a los extraviados, como nos dice allá arriba, ¿verdad? No es lo mismo, dice, animar a los decaídos que corregir a los extraviados. Es necesario saber lo que esa comunidad necesita en ese momento para que la semilla de la palabra dé el fruto adecuado. ¿Verdad? Yo creo que es bien claro lo que nos dice, ¿verdad? Y este punto, ¿verdad? Que de esto vamos a entender que es definir el tipo de predicación que vamos a dar, ¿verdad? Que vamos a emplear, ¿verdad? Y nos da el ejemplo y nos dice que no es lo mismo venir a animar a los que están decaídos que corregir a los que están extraviados. Entonces, es necesario que el predicador conozca, dice, lo que la comunidad necesita en ese momento. De esa manera, conociendo lo que la comunidad necesita, de esa manera, dice, la semilla o la palabra de Dios dé el fruto adecuado. Amén. Cada pasaje de la palabra de Dios es tan rico, dice,
que podemos sucumbir a la tentación de tomar el mismo texto para dar 10 mensajes diferentes, cayendo así en la demagogía. Amén. Entonces, ¿qué entendemos por eso? Cuando nos dice que la palabra de Dios o cada pasaje de la palabra de Dios es tan rico, dice que podemos sucumbir, o sea, que podemos caer, dice, en la tentación de dar con un mismo texto, dice, 10 mensajes diferentes, dice, cayendo en la demagogía. O sea, buscar halagos, buscar que me vean o sea, buscar halagos a mi favor, dice. Pero la palabra de Dios es tan rica, dice. Entonces, dice, la técnica consiste en qué tipo de mensaje se va a dar, enfocar en las líneas de toda la predicación. O sea, cuando hablamos entonces, queridos hermanos, de la clasificación, yo creo que es bien claro, ¿verdad? Entender qué tipo de mensaje vamos a dar, ¿verdad? De acuerdo a lo que necesita el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, para esto, hermanos, existen varios tipos de mensaje, ¿verdad? Y entre estos los vamos a clasificar en, no sé si el hermano los tiene allí, los diferentes tipos de mensaje, los vamos a clasificar, ¿verdad? En llamamiento, evangelización, conversión, catequesis, espiritualidad, compromiso y apologética. Fortalecimiento y quebrantamiento. Amén. Todos estos, hermanos, podemos clasificar el mensaje en todos estos tipos de mensaje. Amén. Yo quiero que lo repiten conmigo. No sé, o sea, es bueno tomar apuntes, pero ya el hermano los va a ir apuntando ahora para que ustedes con más paciencia, ¿verdad?, tomen sus apuntes. Pero yo quiero que ustedes repiten conmigo estos tipos de mensaje para ir conociéndolos. Amén. Llamamiento. Amén. Repiten conmigo, hermanos, con fuerza. Amén. Como les decía al principio, yo sé que venimos cansados del trabajo, pero estamos aquí tenemos que aprovechar el tiempo. Amén. Tenemos que estar atentos. Yo sé que está caliente también aquí y a veces el calor nos trae sueño, pero en el nombre de Jesús, ¿verdad?, vamos a estar atentos. Amén. Entonces, hermanos, repiten después de mí para poder entender, ¿verdad? Llamamiento. Evangelización. Conversión. Catequesis. Espiritualidad. Compromiso. Apologética. Fortalecimiento. Quebrantamiento. Amén. Entonces vamos a ir viendo uno por uno y vamos a ir a la palabra de Dios también conforme vamos a ir viendo para que podamos entender, ¿verdad?, todos estos tipos de mensajes, ¿verdad? Y así que cuando nosotros nos den un tema, ¿verdad?, podamos estar atentos y poder, ¿verdad?, ver si el tema que nos toca dar, ¿verdad?, o el tema que nos dan, ¿verdad?, si nos toca evangelizar, ¿verdad?, o nos toca hacer un llamamiento, o quizás, ¿verdad?, es de catequesis, ¿verdad?, o de compromiso, o es apologética, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nos da o de acuerdo a la necesidad de la comunidad. Amén. Entonces, vamos a ver entonces en qué consiste el tipo de mensaje del llamamiento, ¿verdad? No sé si el hermano lo tiene ahí. Amén. Nos dice, ¿verdad? Son mensajes de invitación a acercarse a Dios. Amén. Nos presentan, dice, las riquezas del Todopoderoso. Entonces, hermanos, ¿de qué se trata este tipo de mensaje de llamamiento? Como nos dice allá arriba, ¿son mensajes de qué?
De invitación, ¿a quién? A acercarse a Dios. O sea que este tipo de mensaje nos presenta, dice, las riquezas del Todopoderoso. Amén. Claros ejemplos de eso. Vayamos a la palabra de Dios en el Salmo 27. Amén. ¿Qué nos dice el Salmo 27, queridos hermanos? Pero hay que leerla, hermanos. ¿Quién tiene la palabra de Dios? Amén. Aquí está listo el micrófono, los hermanos. ¿Y alguien más que vaya buscando Isaías 55, 1 al 6? Amén. Salmo 27. Sí. El Señor es mi salvación, ¿a quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor, ¿ante quién temblaré? Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiecen y perecen. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Una cosa al Señor solo le pido, la cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor mientras dura mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario, porque Él me dará asilo en su cabaña en tiempos de desdicha, me ocultará en el secreto de su tienda y me alzará sobre la roca. Y ahora mi cabeza se levanta sobre mis enemigos que me cercan. Jubiloso en su carpa ofreceré sacrificios con aclamaciones. Quiero cantar, tocar para el Señor. Señor, oye la voz con que a ti clamo. Escucha por piedad. Mi corazón de ti me habla diciendo, procura ver su faz. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco, no me escondas tu cara. Con enojo a tu siervo no lo rechaces. Eres tú mi defensa, no me abandones, no me dejes solo, mi Dios y mi Salvador. Si me abandonará mi padre y mi madre, me acogería el Señor. Enséñame, Señor, tus caminos y guíame por sendero llano. Líbrame del afán de mis contrarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que lanzan amenazas. La bondad del Señor espero ver en la tierra de los vivientes. Confía en el Señor, ánimo arriba, espera en el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, ¿verdad? Que este tipo de mensaje, dice, nos presenta, dice, las riquezas del Todopoderoso, dice. Entonces, acabamos de escuchar el Salmo 27, ¿verdad? Todo lo que hace el Señor, la riqueza del Señor, ¿verdad? El salmista lo dice, ¿verdad? Que cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo, bajo su sombra me protegerá, ¿verdad? O sea, si leemos más profundamente, o sea, si seguimos meditando en el Salmo 27, el salmista nos presenta todo lo que Dios hace por nosotros, ¿verdad? Lo bueno que es Dios. Entonces, cuando nuestro mensaje, ¿verdad?, es de llamamiento, es de presentarle al pueblo, ¿no?, todo lo que Dios es capaz de hacer, todo lo que Dios hace, ¿verdad?, por nosotros. Entonces, de llamar, de invitar a que las personas puedan poner su confianza en el Dios, a que confíen plenamente en Dios, ¿verdad? Como nos dice allá arriba, ¿verdad? Que el mensaje debe ser de invitación para que se acerquen a Dios. Si el salmista nos presenta, ¿verdad?, que el Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿verdad?, el mensaje tiene que ser, ¿verdad?, de llamar a las personas, de invitarlos para que ellos confíen plenamente en Dios, para que ellos puedan conocer lo que Dios hace, ¿verdad?
Entonces la invitación se lanza para que ellos puedan decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, ¿verdad? Tal como nos dice allí, es de invitar para que ellos se acerquen a Dios, para que confíen en Dios y presentarle todo lo que Dios puede hacer, todo lo que Dios ofrece, todo lo que Dios es, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? Este tipo de mensaje es un llamamiento, ¿verdad? Exhortar al pueblo, llamar para que ellos puedan confiar y acercarse a Dios, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo más en la palabra de Dios en Isaías 55, en su capítulo 1 y 6. ¿Quién lo tiene, queridos hermanos? ¿Amén? Ven, hermano, ¿quién quiere el micrófono? ¿Amén? ¿Quién dijo amén? Préndelo, hermano. Isaías capítulo 55, versículos del 1 al 6. A ver ustedes que andan con sed, vengan a las aguas. Vengan ustedes que están sin plata, pidan trigo sin dinero y coman. Pidan vino y leche sin pagar. ¿Para qué van a gastar en lo que no es pan y dar su salario por cosas que no alimentan? Si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas y su paladar se deleitará con comidas exquisitas. Atiéndanme y acérquense a mí, escúchenme y su alma vivirá. Voy a hacer con ustedes una alianza para siempre y les daré los bienes que tengo prometidos a David. Lo había puesto como un testigo para los pueblos, como un jefe para mandar a las naciones. Así vas a llamar a una nación que no conocías, una nación que no te conocía. Correrá por verte. Esto será nada más que por Yahvé tu Dios, por el Santo de Israel que te ha encumbrado. Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar, llámenlo ahora que está cerca. Palabra de Dios. Que lo vamos. ¿Qué nos dice Isaías, verdad? Está exponiendo, ¿verdad? Todo lo que Dios puede ofrecernos, ¿verdad? Y está invitando, ¿verdad? Ustedes, los que tengan sed, vengan a beber del agua. Y está mostrando las maravillas de Dios, ¿verdad? Y al final nos dice en el versículo 6, busquen al Señor mientras puedan encontrarle, llámenlo mientras está cerca. Entonces, este mensaje, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios está haciendo una invitación, un llamamiento, ¿verdad? Y nos está presentando las riquezas de Dios. Entonces, el mensaje de llamamiento, ¿verdad? Se dirige a esto, ¿verdad? A presentar lo que Dios es y invitar a las personas para que puedan acercarse más a Dios. Amén. Bien, la evangelización, amén, nos dice, presenta el mensaje de salvación en Cristo Jesús, muestra su muerte y su resurrección, el poder, la salvación que hay en Él. Amén. Yo creo que este tipo de mensaje, ¿verdad? Sí, o sea, es lógico y nos lo explica, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Que es evangelización. Presentar a Cristo Jesús. El mensaje tiene que ser de la salvación en Cristo Jesús. Que a través de su muerte, que a través de su resurrección, mostrar a los hermanos la salvación que hay en Cristo Jesús. Amén. Unos ejemplos de esto lo podemos encontrar en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 8, versículo 2. Amén. ¿Quién la quiere leer, queridos hermanos? Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 2, del 1 en adelante, queridos hermanos. Amén. ¿Quién lo tiene, queridos hermanos?
Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 2 en adelante también. Nos dice la palabra de Dios, hermanos. Después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los 12 apóstoles lo acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Amén. Entonces aquí nos muestra, ¿verdad?, cómo Jesús, ¿verdad?, anduvo por muchos pueblos y aldeas anunciando la buena nueva. Entonces, proclamando la buena nueva, ¿verdad? Entonces, al evangelizar es proclamar la buena nueva. Proclamar que a través de la muerte y la resurrección de Jesús, nosotros podemos alcanzar la salvación. O que a través de la muerte y resurrección de Jesús podemos alcanzar la salvación. Que Él, así como Él vino, anunció la buena nueva, o sea, darles a conocer, evangelizar a los hermanos, para que conozcan que es solamente a través de Jesús, a través de su muerte y resurrección, nosotros podemos alcanzar la salvación. Amén. Amén. El tercero, conversión. Amén. Nos dice, aquí se insiste mucho más en la respuesta del hombre, que cree, confía y se entrega incondicionalmente. Amén. Entonces, en la conversión dice, lo que se insiste mucho más, dice, en la respuesta del hombre que cree, confía y se entrega incondicionalmente a Dios. Amén. En el mismo Evangelio, según San Lucas, en su capítulo 19, versículos del 1 al 10. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, queridos hermanos. Amén. Nos dice la palabra de Dios. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo, porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso, corrió adelante y para alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por ahí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios. Entonces, hermanos, a través de este tipo de mensaje, como nos vuelve a decir, ¿verdad?, que se insiste más, dice, en la respuesta del hombre, ¿verdad?, en que el hombre responda, ¿verdad?, a la invitación de Dios, ¿verdad?, tal como lo vemos en Zaqueo, ¿verdad?, que al encontrarse con Jesús, ¿qué fue lo que hizo? O sea, él se dio cuenta de su situación y a tal punto que le dijo a Jesús que: Señor, dice, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, ¿verdad? Y si le he robado a alguien,
le devolveré 4 veces más. Entonces, en este tipo de predicación lo que se busca, ¿verdad?, es de que el hombre responda, que el hombre le responde a Dios, ¿verdad?, tal como lo hizo Zaqueo. Que la gente, como lo dice, conversión, que la gente cambie, que la gente se convierta, ¿verdad?, tal como lo vemos en Zaqueo. Amén. Bien, seguimos con la catequesis. Amén. La catequesis la usamos, dice, cuando nos interesa dar una sólida enseñanza de tipo doctrinal o moral. Amén. O sea, como nos lo vuelve a decir, queridos hermanos, catequesis, ¿verdad? Que este tipo de predicación la usamos cuando nos interesa dar una sólida enseñanza de tipo doctrinal o moral. Amén. Y vemos el ejemplo en Hebreos 5. Amén. En la palabra de Dios en Hebreos 5, queridos hermanos, en su capítulo 5, versículo 11. Vamos a leerla, queridos hermanos. ¿Quién, un valiente que lo puede leer ahora, queridos hermanos? Hebreos capítulo 5, versículo 11. Amén. ¿Quién lo tiene, queridos hermanos? Amén. A propósito de esto, ustedes deberían ser maestros. A propósito de esto, tendríamos muchas cosas que decir, pero nos cuesta exponerlas, porque se han vuelto lentos para comprender. Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo y, en cambio, necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros pasos de las enseñanzas de Dios. Necesitan leche y no alimento sólido. El que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje de la vida en santidad. No es más que un niño pequeño. A los adultos se les da el alimento sólido, pues han adquirido la sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo bueno que lo malo. Te la vamos, Señor. Amén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, queridos hermanos? Hebreos nos dice, tenemos mucho que decir sobre este asunto, dice, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para aprender, dice. Al cabo de tanto tiempo ustedes ya deberían de ser maestros. En cambio, necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, para que los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Palabra de Dios. Amén. Entonces dice dar una enseñanza sólida, ¿verdad? Hebreo nos dice, ¿verdad? Tenemos que volver a explicar eso, ¿verdad? Porque, como nos vuelve a decir, ¿verdad? Ustedes ya deberían de ser maestros, o sea, que conozcan, ¿verdad? Y como nos dice, ¿verdad? Que tiene que ser de tipo doctrinal, o sea, lo que nos enseña la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Porque muchos se confunden, ¿verdad? Porque quizás no conocen, o sea, el trabajo del predicador es dar catequesis para que conozcan lo que la iglesia ya nos enseña, ya sea, dice, de tipo doctrinal o de tipo moral, de cómo tenemos que comportarnos, ¿verdad? De qué es lo que nos enseña la iglesia, ¿verdad? Y tal como nos explica en Hebreos, ¿verdad? San Pablo, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? O sea, él da esta explicación, ¿verdad? Que tenemos mucho que decir sobre este asunto, dice, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para aprender. Al cabo de tanto tiempo ustedes ya deberían de ser maestros. En cambio, necesitan que se les explique de nuevo las cosas
más sencillas de las enseñanzas de Dios. Y muchas veces, queridos hermanos, necesitamos catequizar, ¿verdad?, a los hermanos. Y lo que hacemos es enseñar la doctrina, la enseñanza de la iglesia, ya sea de tipo doctrinal o moral, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos en la catequesis. Enseñar la doctrina de la iglesia. Amén. Bien, vamos entonces en la espiritualidad. ¿Qué nos dice allá arriba, queridos hermanos? ¿Qué nos dice, hermanos? Son mensajes que conducen a una comunión más íntima con Dios, recordándonos que dependemos más del Señor. Son mensajes a la oración, la unión y la permanencia en Él. Amén. Es claro la definición que nos da sobre la espiritualidad, ¿verdad? Este tipo de mensajes es para que los hermanos, como lo dice, cuando lanzamos el mensaje, ¿verdad? Tiene que ir más dirigido, dice, a la oración, a la unión permanente o permanecer en Él, en Jesús, ¿verdad? Tirar ese mensaje de que la oración es, ¿verdad?, es como la comida, ¿verdad?, de cada día, tiene que ser 3 veces, hasta 5 veces, ¿verdad? Pero muchas veces descuidamos eso. Entonces, al hablar de espiritualidad es que los hermanos permanezcan en Cristo Jesús, que permanezcan en la oración, que permanezcan en los sacramentos, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 15, versículo 1 y 17. ¿Qué nos dice ahí, queridos hermanos? ¿Algún valiente de los que están ahí atrás, hermanos? Evangelio según San Juan, en su capítulo 15, versículo 1 y 17. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí y como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se secan, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes. Y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Ámense los unos a los otros, esto es lo que les mando. Palabra del Señor. Una invitación, ¿verdad?, a permanecer en Jesús, a tener una intimidad con Jesús, ¿verdad? Entonces, tal como nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. Sigan, dice, unidos a mí
como yo sigo unido a ustedes. O sea, la invitación, o sea, este tipo de mensaje, ¿verdad?, tiene que ir a exhortar para que los hermanos, ¿verdad?, tengan una intimidad íntima con Dios a través de la oración, a través de permanecer en Él, en su palabra, ¿verdad? De eso se trata este tipo de mensaje, queridos hermanos. Entonces, el predicador, ¿verdad?, tiene que exhortar a los hermanos. Tal como nos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que acabamos de leer, sigan unidos a mí, así como yo sigo unido a ustedes. O sea, tirar ese mensaje o ese anzuelo para que los hermanos, ¿verdad?, no descuiden la oración, para que los hermanos no descuiden la lectura de la palabra de Dios. O sea, estar conectados, estar en intimidad, en espiritualidad con Dios, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad, queridos hermanos? Amén. Amén. Bien, queridos hermanos. Vamos a entrar entonces en el siguiente, que es, ¿qué nos dice ahí arriba? ¿Con permiso? Compromiso. O sea, no es compromiso de comprometerse para casarse, sino es compromiso, como nos dice ahí arriba. Queremos que las personas respondan concretamente y se decida servir a los demás. Le llamamos mensaje de compromiso. O sea, que los hermanos dicen, se comprometan. Que el mensaje tiene que ser para que los hermanos puedan decir, yo me comprometo, yo tomo esta decisión a través del mensaje, ¿verdad? Tal como lo vemos en Romanos 12, 14 al 21. Amén. Vamos a leer Romanos, queridos hermanos, que un valiente de los que están allá atrás, porque se nos están durmiendo. Si no, me van a enviar otra vez al confesionario. Hermano, padre, los hermanos se durmieron cuando yo estaba enfrente. ¿Verdad? Tienen que ir a confesar. Amén. ¿Qué no tiene, queridos hermanos? Romanos, capítulo 12, versículo 14 al 21. Amén. ¿Alguien lo tiene? Amén. Léelo, queridos hermanos. Dice el número 14. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas y vayan a lo humilde. No se tengan por sabios. No devuelven a nadie mal por mal, y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura. Mía es la venganza, yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los esclavos a la cara. No te dejes vencer por el mal, más bien demora el mal con el bien. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Nos está retando para un
compromiso, ¿verdad? Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, tomando el ejemplo del hermano Oscar y del hermano Mario, un ejemplo, ¿verdad? Si Oscar y Mario fueran enemigos, ¿verdad? Un ejemplo, hermano, no es cierto, yo sé que somos buenos, ¿verdad? Y en un momento, ¿verdad, hermano Mario? Pasa por un momento difícil, no ha trabajado por un mes y necesita pagar la renta y no tiene para la comida y Oscar se entere. Pero como Oscar dice, es mi enemigo. O sea, humanamente, ¿verdad? Quizás Oscar va a decir, le merece, ¿verdad? En vez de ayudarlo, ¿verdad? Entonces, el mensaje tiene que ser para que los hermanos toman ese compromiso de, si tu enemigo, como le dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vence con el bien el mal. O sea, que los hermanos se comprometan, ¿verdad? A amar al enemigo. Que los hermanos toman la decisión de bendecir y no maldecir. De dejar el pecado y comprometerse a hacer el bien. Que tomen un compromiso, que se comprometan, ¿verdad? Por eso nos dice, queremos que las personas respondan concretamente y se decidan a servir a los demás. O sea, que haya un compromiso, que haya un cambio, ¿verdad? De dejar lo que es malo y hacer lo bueno. O sea, se entiende esto, ¿verdad? El compromiso, comprometerte, ¿verdad? Si alguien se compromete a hacer algo es porque tiene que cumplir, tiene que tener un proceso, tiene que tener un motivo, ¿verdad? Entonces, esto es para invitar, para exhortar, para que los hermanos se comprometan. Por eso se llama compromiso, para que los hermanos se comprometan, como nos acaba de decir, ¿verdad? Romanos, a de bendecir a los que nos persiguen, bendecir y no maldecirlos, estar alegres, llorar con los que lloran, estar alegres con los que están alegres, vivir en armonía, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y yo creo que falta este tipo de mensajes, ¿verdad? Porque como está el mundo ahora, ¿verdad? No hay compromiso. O sea, invitar para que los hermanos se comprometan, para que respondan concretamente o decididos, como nos dice aquí la definición que nos dan. Amén. Bien, seguimos con la apologética. Yo creo que esto es entendible, o sea, se entiende ya con simplemente decir apologética, ¿verdad? Dice, ayuda a descubrir los errores doctrinales con respecto a la fe. Estos mensajes contienen argumentos sólidos para enseñar el error y mostrar la verdad. Amén. Ejemplos de textos bíblicos que muestran la divinidad de Cristo. El Evangelio según San Juan, en su capítulo 1, versículo 1, y también Colosenses 1, 19. Yo creo que es bien claro, hermano, lo que dice, descubrir, dice, los errores doctrinales con respecto a la fe. ¿Verdad? Y pienso, queridos hermanos, que para un predicador, para tomar este tipo de prédica, tiene que estar bien preparado en cuanto a la doctrina de la fe, ¿verdad? Para no dar un mensaje erróneo, ¿verdad? Un claro ejemplo de un sacerdote, la verdad, yo creo que es bien conocido. ¿Cómo que se llama este hermano sacerdote? Ya se me fue su nombre. Padre Luis Toro, ¿verdad? Un apologético. O sea, los mensajes, ¿verdad? Apologética, ¿verdad? Habla sobre la doctrina de la fe, ¿verdad? A lo mejor nos encontramos con hermanos que no son católicos y nos vienen a hablar sobre María o sobre la divinidad de Jesús, y ahí es donde entra la apologética, ¿verdad? Donde es explicar la verdad de la fe, ¿verdad? Darles a conocer el error en donde ellos están, ¿verdad? Tal como nos lo dice ahí, ¿verdad? Y un ejemplo de esto, ¿verdad? Sobre la divinidad de Jesús es en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 1, versículo 1. ¿Qué nos dice ahí, queridos hermanos?
Dice la palabra de Dios, a ver si lo encontramos rápidamente. Dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios, ¿verdad? Explicar la divinidad de Jesús, dice. Amén. Colosenses 1:19, vamos a ver qué nos dice el libro de Colosenses, queridos hermanos. ¿Y tiene, hermano Mario? Colosenses capítulo 1 al 19. Amén. ¿Quién lo tiene, queridos hermanos? Amén. Así quiso Dios que en todo se encontraran en él, y gracias a él fuera reconciliado con Dios, para que la sangre de su cruz ha restablecido la paz tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Parte de la herencia reservada. Ustedes mismos en otros tiempos que estaban alejados y con sus obras malas actuaban como rebeldes. Ahora con su muerte Cristo los reconcilió en su mismo ser humano, de modo que ahora son santos sin culpa de ni mancha ante él. Pero es necesario que perseveren en la fe. Muéstrense firmes, cimentados en ella. No se desvíen de su esperanza. Tengan siempre presente el evangelio que han oído, que han sido predicados a toda criatura en este mundo, y del que yo, Pablo, he sido constituido ministro. Ahora me alegro cuando tengan que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Fui constituido ministro de ella por cuantos recibí a Dios la misión de llevar el efecto entre ustedes, su proyecto, su plan misterioso, que permaneció secreto durante siglos y generaciones. Este secreto acaba de ser revelado a sus santos. Quiso darle a conocer la riqueza tan grande que su plan misterioso reservaba a las naciones paganas. Cristo entre ustedes y la esperanza de la gloria, y a ese Cristo anunciamos cuando amonestamos a cada uno y le enseñamos la sabiduría, pues queremos que cada uno llegue a ser perfecto en Cristo. Este es mi trabajo, al que me entregó con la energía que viene de Cristo y que obra poderosamente en mí. Palabra de Dios. Amén. Es un poquito larga la palabra de Dios, pero en el versículo 15 nos dice: Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. ¿Verdad? Nos muestra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este tipo de mensajes, queridos hermanos, dice, contiene argumentos sólidos para enseñar el error y mostrar la verdad. Dice, con respecto a la fe, descubrir los errores doctrinales con respecto a la fe. O sea, es mostrar la verdad y enseñar el error, ¿verdad? Y los ejemplos que nos da sobre la divinidad de Cristo, o sea, en cuanto a este tema, pues la apologética, pues como les vuelvo a decir, uno tiene que estar empapado sobre la doctrina de la iglesia o la doctrina de la fe. Amén. Bien, vamos entonces con fortalecimiento. Amén. Este tipo de predicación enciende el ánimo y renueva el entusiasmo por vivir. Está destinado a levantar a los caídos. O sea, claramente lo dice, hermanos, es fortalecimiento, levantar a los caídos. Amén. Un ejemplo nos da el Salmo 23, ¿verdad? Yo creo que el Salmo es bien conocido. El Señor es mi pastor
nada me falta. Amén. O sea, fortalecer a los que están decaídos. Amén. De esto se trata este tipo de mensaje de fortalecimiento. Amén. Bien, vamos entonces con quebrantamiento. Este tipo de mensaje, o sea, son mensajes, dice, que van dirigidos a los miembros que, yendo en el camino, se han enfriado. Los predicadores debemos ser palanca de apoyo para los pastores de la comunidad. Claramente lo dice, hermanos, que son mensajes que van dirigidos a los miembros que ya en el camino se han enfriado. Amén. Los predicadores deben ser, dice, las palancas de apoyo para los pastores de la comunidad. Amén. Discierne, dice, quién necesita la comunidad, habla con los dirigentes y analiza en eso. Sé parte de la realidad para responder precisamente a ella. O sea, este tipo de mensaje, entonces, queridos hermanos, es para los miembros, dice, que se están enfriando. Entonces, y nos da, o más bien nos muestra, ¿verdad?, que los predicadores deben ser, dice, el apoyo para los pastores de la comunidad, o sea, para los dirigentes. Dice que se necesita, dice, hablar, discernir lo que necesitan los miembros para que así se puede responder, dice, a ella. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos visto estos tipos de mensajes que, para ser exactos, son 11 tipos de mensajes, ¿verdad? De acuerdo al tema que se le da al predicador o el predicador tiene que clasificar el mensaje, ¿verdad? Discernir si el mensaje es de llamamiento, si es de evangelizar, si es de conversión, si es catequesis o es la espiritualidad, el compromiso, la apologética, el fortalecimiento y quebrantamiento. Amén. Yo sé que es información bien rápida, pero yo estoy seguro de que si usted siente ese llamado, ese palpitar, a usted se le va a explicar más. Amén. Usted va a recibir más formación para que se profundice en estos tipos de mensaje, para que usted tenga más conocimiento y más material con que trabajar en el momento para que a usted le dan un tema. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un ejemplo de los que estamos aquí conforme a lo que hemos visto sobre los diferentes o de cómo clasificar el mensaje, ¿verdad? Todos traen teléfono, ¿verdad? Todos traen su teléfono. Amén. Esta tarde los dirigentes de los jóvenes mandaron el tema que se va a dar este fin de semana, ¿verdad? Todos lo tienen, ¿verdad? ¿Sí, hermanos, lo tienen? Sí. ¿Solo los de allá y los de acá? ¿No? Oscar, ¿lo tienen? ¿Quién me puede leer el lema o el tema que se va a dar el sábado, queridos hermanos? Ok, es un poquito larga, queridos hermanos. Sé lo que vales. He abierto ante ti una puerta que nadie podrá cerrar. Conforme a lo que escuchamos sobre el tema, queridos hermanos, es un poquito larga. ¿Qué creen ustedes, queridos hermanos, si nos pusiéramos, vamos a tomar con el debido o con el permiso de los dirigentes, o vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Para ver si nos dieran este tema, o por ejemplo Jesús, ¿verdad? Si le toca predicar este tema, ¿cómo lo clasificaría este tema? ¿Será que es evangelización, queridos hermanos, o es catequesis,
¿O es compromiso? ¿O es apologética? ¿O es fortalecimiento? De acuerdo a lo que hemos visto ahora, yo sé que ha sido un poquito rápido, pero yo les hago esta pregunta. Un valiente que pueda decir, hermano, yo creo que este tema va a ser apologética, ¿verdad? Entonces, para poder entender este tema, amén. Nuestro tema dice, sé lo que vales, he abierto ante ti una puerta que nadie podrá cerrar. ¿Qué tipo de mensaje, hermanos? O si lo pudiéramos clasificar. Fortalecimiento. Amén. Fortalecimiento, ¿verdad? Fortalecer a los hermanos. ¿Fortalecimiento? Sí, ¿verdad? Amén. O puede ser también quizás un llamamiento también, ¿verdad? A que los hermanos, ¿verdad? Que se acerquen más a Dios porque hay una puerta, ¿verdad? Abierta. El valor, ¿verdad? Tal como nos dice, fortalecimiento. De este tipo de predicación enciende el ánimo y renueva el entusiasmo para vivir. Está destinado a levantar a los caídos. Fortalecimiento, ¿verdad? Porque nos dice, sé lo que vales y abierto ante ti una puerta que nadie podrá cerrar. Amén. Yo creo que sí es fortalecimiento, queridos hermanos. Y así de esa manera, ¿verdad? El predicador tiene que clasificar el mensaje, ¿verdad? De acuerdo al tema que se le da. Ya clasificando el mensaje ya puede ir, ¿verdad? Vimos las herramientas, ¿verdad? Ir buscando si es a través de una parábola, si es a través de un diálogo en la Biblia, ¿verdad? O a través de preguntas, todo ese tipo de herramientas que puede utilizar el predicador. Amén. Bien, hermanos, para terminar, ¿verdad? Hay muchos puntos todavía que hablar, pero esperemos en Dios que se vaya a dar pronto también. Pero solo para que tengan una idea, queridos hermanos, ¿verdad? Ya sabemos cómo clasificar el mensaje, pero es necesario también organizar el mensaje. Ya sabemos que el mensaje es fortalecimiento, ¿verdad? O es catequesis, o es apologética. Ya clasificamos nuestro mensaje, pero es necesario también organizar el mensaje. Entonces, ¿de qué manera el predicador, ¿verdad? O para que un mensaje esté bien organizado, o sea, la técnica que se sigue para ganar un partido, nos da el ejemplo, les voy a leer más bien, queridos hermanos. Nos dice, un buen mensaje se desvirtúa si no está bien organizado. O sea, que un buen mensaje se va a perder o no llega a dar su mensaje si no está bien organizado. La organización, dice, es la táctica que se sigue para ganar un partido de fútbol. ¿Okay? La organización del mensaje debemos considerar tanto el conjunto general como cada una de las partes. Un mensaje, dice, debería constar de la siguiente. Vamos a explicar un momento esto, queridos hermanos. La organización, dice, es la táctica que se sigue para ganar un partido de fútbol, ¿verdad? O sea, me imagino que es el ejemplo que nos da aquí, ¿verdad? De un partido de fútbol, ¿verdad? ¿Qué se hace en un partido de fútbol? Ahora que terminó el mundial, ¿verdad? Todos estábamos metidos ahí, ¿verdad? ¿Qué hacían los jugadores antes de entrar en el partido? O venían de la cama y directo al campo de fútbol y a ganar. O sea, primero tiene que haber un calentamiento, ¿verdad? Tiene que haber
una entrada, un calentamiento, ¿verdad? Ver quiénes son los titulares, quiénes son los suplentes, ¿verdad? Entonces, en la predicación, para organizar el mensaje, se tiene que seguir unos pasos también para que el mensaje pueda llegar o pueda estar organizado. Amén. Entonces, estos puntos que vamos a ver ahora, no sé si los tiene ahí, hermanos, ¿verdad? Se pueden seguir para que el mensaje esté bien organizado. Amén. Primero, la introducción o motivación inicial. Luego, la lectura bíblica, la ambientación, la aplicación, la ejemplificación, imperativos y oración final. Amén. Bien, de esa manera, o sea, cuando usted organiza su mensaje, primero tiene que hacer una introducción, ¿verdad? O motivar primeramente, y luego ir a la lectura bíblica, luego ambientar, o sea, ir poco a poco introduciendo a los hermanos. Luego aplicar, o sea, ir directamente al mensaje, ejemplificación, poner ejemplos, imperativos. Dice, que la palabra no es solamente para escucharla, sino para hacer lo que nos propone. No basta ser oidores, sino de hacedores de lo que ordena la palabra de Dios. O sea, los imperativos, que los hermanos no simplemente escuchen, sino los imperativos se trata de que los hermanos, ¿verdad?, llegar a ellos para que ellos puedan poner en práctica la palabra de Dios. Y luego, pues, la oración final. O sea, son pasos que, o sea, usted no va a decir, hermano, ahorita vamos a empezar con la introducción. No, eso es cuando usted está preparando su tema, no toma en cuenta esos puntos para así su tema o su prédica va a ir ordenadamente. Amén. No es que usted venga con una hoja y diga introducción, ¿verdad? Y luego lo tiene apuntado, luego ambientación, ¿no? Y lo tiene apuntado. No, es algo que usted lo hace cuando está preparando y desarrollando su tema que le toca dar. O sea, ya eso usted, cuando viene aquí, ya usted lo tiene bien claro para que su tema puede ir en orden. Amén. Yo creo que esto, hermanos, se les va a explicar más detalladamente en su momento, pero por ahora, para que ustedes tengan una idea, pues al organizar el mensaje, ¿verdad? Pues tiene que ir una introducción, la lectura de la palabra de Dios, la ampliación, la ejemplificación, los imperativos y la oración final, ¿verdad? Más adelante, cuando usted ya esté decidido, se le va a explicar de una mejor manera estos puntos. Amén. Bien, hermanos, de esta manera, en esta noche vamos a ir terminando, como decía el hermano Elías ayer, y lo hemos venido exhortando en estos días, ¿verdad? Que el llamado, ¿verdad?, tal como nos dice el Evangelio de San Mateo en su capítulo 28, ¿verdad?, vayan, ¿verdad?, el envío que nos hace nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vayan a todos los pueblos, hagan que sean mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pablo también nos dice en una de sus cartas, y se hace la pregunta, ¿verdad?, de cómo van a conocer el Evangelio si nadie les habla del Evangelio, ¿verdad? ¿Cómo se va a predicar la palabra de Dios si no hay predicadores? Predicar la palabra de Dios, hermanos, es una necesidad que hay en nuestra comunidad. Si usted siente ese llamado, si usted palpita su corazón, no tenga miedo. Dios lo va a respaldar. Dios le tiene muchas sorpresas a través de este ministerio, queridos hermanos. Simplemente no tenga miedo del paso, ¿verdad? Si su corazón anhela, si su corazón siente ese llamado,
usted no tenga el miedo, no tenga dudas, queridos hermanos, simplemente láncese, ¿verdad? Y en el camino usted va a ir descubriendo si realmente es su llamada o quizás Dios lo quiere en otro lado, ¿verdad? Que dice, hay un dicho bien conocido que el nadador, ¿verdad? O más bien para aprender a nadar, uno tiene que tirarse en el agua, ¿verdad? Uno no puede estar nadando, o sea, no puede aprender a nadar estando simplemente a las orillas de la piscina o contemplando simplemente la piscina. Se tiene que tirar al agua, ¿verdad? De esa manera, queridos hermanos, para predicar, o sea, uno se tiene que, o sea, si siente ese llamado, si tiene ese anhelo, láncese, queridos hermanos. Diga, hermanos, yo voy a intentar. Y en el camino usted va a ir descubriendo si es su llamado o no es su llamado. Pero es primero dar el paso, queridos hermanos. Amén. De esta manera, queridos hermanos, gracias en esta noche. Cualquier duda, pues acérquense con cada uno de nosotros, con el hermano Elías o conmigo o con todos los predicadores, sobre lo que se ha dado en esta noche y durante estos días. Cualquier duda que ustedes tengan, pues acérquense con nosotros y con mucho gusto y les vamos a ayudar. Y si no podemos, llamamos al Padre Víctor para que nos ayude, o Papa Francisco o Monseñor Malagreca para que nos ayude para poder crecer más todos juntos. Amén. Bien, hermanos, si ya no los veo, una feliz Navidad y nos vemos el otro año. Amén.